De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. El partido todavía sigue. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Hola, nueva emisión de Hay Alargue, bienvenidas, bienvenidos. Qué poco falta para la Semana Santa, qué poco falta para este nuevo fin de semana largo. Estamos en vivo por Radio Caput, 20:07, 21 grados la temperatura. Bueno, llegó el miércoles, cortamos la semana corta con Hay Alargue. Tenemos un programa intenso, no sé si como este país, pero bueno, intenso al fin. Presentamos rápidamente. ¿Cuántas cosas que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas que tenemos hoy? Es imposible en este país tener una semana de tranquilidad. Presentamos rápidamente a la escaloneta radial. Tengo muchas preguntas para hacerle. A Belén, por ejemplo. Belén, ¿qué pasó? ¿Hubo un despido? ¿Cómo andas? ¿Cómo están todas, todes? Sí. ¿Cómo está Noelia Goldberg en la... ¿Cómo está? Está media chinchuda Noelia. No, jamás. La ningunean, es una divina. No me quemé. Poniéndonos serios, vamos a informar que despiden a docentes en la Facultad de Psicología de la UBA. Durante las últimas semanas, la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires fue escenario de polémica tras el despido de 5 docentes de la carrera de musicoterapia. Dentro del listado de docentes cesanteados se encuentra el licenciado Gabriel Abramovich, que a su vez es delegado sindical del gremio de docentes en la UBA. Por el momento, las autoridades de la facultad no se han expedido al respecto, tampoco la coordinadora de la carrera de licenciatura en musicoterapia, la licenciada María Eugenia Saavedra, ni el titular Leandro Bisolini. Vamos a seguir de cerca el tema, despidos. Bueno, el comunicado que leímos es de FEDUBA, recién acaba de llegarle a Belén, así que vamos a seguir de cerca ese tema. Está el jurista, está el gran jurista de la mesa, el compañero Agustín Manela. Agus, ya venís acumulando fallos contra la Argentina. ¿Qué pasa con el derecho internacional? Nos están matando, Juan. ¿Qué pasa? Nos están matando. Estamos cobrando de visitante y de local. Vamos a estar hablando en un rato de 2 fallos. Uno que se conoció recientemente en horas de la tarde, un fallo de un juez británico que falla contra la Argentina a favor de 4 fondos buitre que reclamaban el pago de unos cupones de crecimiento de Producto Bruto Interno, una demanda que ya tenía unos años y que se originó por algo que ocurrió en 2012, al igual que el otro fallo que sucedió hace unos días contra la Argentina, que es el de YPF contra el Estado Nacional de la jueza Loreta Presca. Vamos a estar hablando también de ese tema. Vamos a ver qué pasa con ese derecho internacional, muy anti-argentino. Y Juancho, está Juan Alberto también, Juan Bonini. Tenemos la segunda parte del informe, nos quedamos un poco ahí, en el año clave, en el 82, la segunda parte del informe de Malvinas. Buenas a todos, buenas tardes, buenas noches. Sí, vamos a redondear, vamos a contar lo más picante del 82 para ver que a nosotros nos vienen agrediendo hace mucho tiempo. Ahora es con fallos, antes era los tiros. Pasó de todo esta semana, el lunes vamos a hablar largo y tendido de eso, algunas reflexiones de Belén, algunas mías, vamos a debatir. Tenemos vías de comunicación para que charlen con nosotros, con Radio Caput, Twitter e Instagram,
@Radio Caput. Tenemos el Instagram de Ay Alargue, es @ay.alargue. El WhatsApp para comunicarse con la radio es 15 65 16 4446. Y también les recomendamos siempre InfoSiberia, el mejor resumen de noticias en tu celular. Ya está la compañera Connie Banus. Hola Connie, espera, te paso ahí, ¿tenés? Me prestan, tengo suerte, es como el mate, es cuando mucha gente toma mate que siempre alguien te convida. Bueno, es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Así que vamos a hacer la columna de cultura en la segunda parte del programa con Connie. Vamos a hablar de cultura y peronismo, nada menos. Pero antes de eso, que es en la segunda parte y son los platos fuertes, vamos a hablar bastante del tema de inseguridad, ¿no? El tema que está atravesando la agenda mediática con mucha fuerza desde el lunes. Vamos a entrevistar en un ratito nada más a Sabina Frederick, directora de Cascos Blancos y ex ministra de Seguridad de la Nación. Bel, asesinaron a Daniel Barrientos, un compañero y... Sí, en esta línea de que arrancamos el programa tan fuerte que nos siguen pegando abajo, hicimos unas reflexiones sobre lo que viene sucediendo, sobre todo por el último incidente con el chofer Daniel Barrientos, que estaba próximo a jubilarse. Falleció a bordo del colectivo que conducía en un episodio delictivo. Antes de realizar cualquier conjetura, conviene atenderse a los hechos. El delincuente disparó contra el trabajador después de que la escena se completara con un policía fuera de servicio, que viajaba entre los pasajeros y dio la voz de alto. La primera pregunta sería ¿cuál fue el rol de ese agente que iba sin uniforme? Según Sales, el 80% de las muertes en las que están involucrados policías de la ciudad, los funcionarios están fuera de servicio y ocurren en el conurbano. Para colmo, la irrupción del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no redundó en calma alguna. Aunque no haya justificación para los ataques que sufrió, su costado bravucón disfrazado de falso coraje le jugó una mala pasada. Dar la cara, siendo el jefe de la fuerza policial más grande del país, no es regalarse en una protesta ni desprotocolizar la intervención estatal por los presuntos atributos individuales para situaciones complejas. Entre Rambo y las interpretaciones cómicas de películas como Emilio Dizzi hay una delgada línea divisoria. La investigación judicial determinará, por lo demás, si hubo instigación de parte de actores sindicales o fuerzas políticas opositoras. Y el rigor en el tratamiento de la información obliga a suspender la hipótesis que linkea la violencia con el índice de 39% de pobreza y el 100% de inflación. La carnicería mediática desparrama más de lo que ordena. La fragilidad política, el malestar social, la penuria económica pueden tributar a la delicadeza de las tramas cotidianas y la vida de una comunidad, pero explicar la protesta y el conflicto después de un delito a partir de variables económicas recorta las causas sobre un determinismo de planillas de Excel que la realidad a menudo desmiente o complejiza. Si hay algo que en las últimas horas probaron es que este delito es el producto terminado de una industria totalmente sincronizada. Desde la estigmatización de los sectores populares hasta la formación de colectivos policiales como perros de caza, pasando por la playa de abogados, punitivistas, periodistas que sentencian al aire y funcionarios políticos aficionados a códigos militares, la cadena de producción simbólica y material de la delincuencia y su literatura estilo fast food ordena una oda al colesterol informativo y a la chatarra ideológica. Hay que agradecer al inconsciente colectivo plebeyo y a la menguada pero persistente madurez de la sociedad argentina por el hecho de que el tratamiento delicado de una desgracia particular no se convierta en una tragedia colectiva. Bueno, gracias Bel. Para pensar, yo solamente agregar que creo que el título tiene que ser, y lo que nos tiene que invitar a reflexionar es que mataron a un laburante, mataron a un compañero. La víctima no es ni era ministro ni era funcionario, era un chofer de colectivo. Y la verdad, sinceramente, a mí me importa poco si la derecha se sube a una tragedia evitable para montar su show de miserias. Importa poco porque hace muchos años que la derecha hace eso, no es algo nuevo. Justo esta semana se cumplieron 19 años de una etapa histórica de Clarín. El 1 de abril de 2004 hubo una marcha multitudinaria exigiendo medidas contra la inseguridad. Esa marcha fue encabezada por Juan Carlos Bloomberg, por el no ingeniero Bloomberg. Hacía pocos días habían asesinado a su hijo,
Y su padre, Juan Carlos, pidió en aquel momento penas más duras y más compromiso de la política para frenar la ola de inseguridad. Y al día siguiente Clarín tituló "La gente dijo basta", ¿no? Entonces todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué gente? ¿Quiénes? Yo creo que con Bloomberg emergió una figura que condensó y legitimó los discursos de mano dura. Pero creo que también el crecimiento de esos discursos desnudó un fracaso nuestro, ¿no? Yo creo que desnudó un fracaso nuestro, un fracaso del campo popular, un fracaso del progresismo, en discutir soluciones concretas que no estén ligadas a fórmulas de la derecha, en disputar esa agenda. Creo que tenemos ahí algo que revisar importante, porque creo que el campo popular y creo que el progresismo en general muchas veces fue incapaz de comprender que en los barrios populares la gente común, la gente que está bien abajo, sufre la inseguridad cotidianamente. Y la sufre peor cuanto más abajo de la pirámide se vive, y que no alcanza con repetir eslóganes. Más allá de la veracidad de esos eslóganes, no alcanza con eso. El último eslabón de ese fracaso del campo popular es la conspiranoia, ¿no es cierto? Es esta idea de... es lo que vimos el lunes por la tarde, después del asesinato de Barrientos. Efectivamente, en el crimen de Daniel Barrientos hay elementos que deben ser investigados, porque son raros, porque no encajan. Ahora, de ahí a sacar la conclusión pueril de que todo se trató de una conspiración de la derecha para desestabilizar al gobierno, sinceramente a mí me parece de un grado de cinismo que duele. Incluso si pensamos que estuvo armada la agresión a Sergio Verne, incluso si estuvo armada por elementos de la derecha, incluso si pensamos que eso ocurrió por motivaciones políticas, eso se hizo sobre la base de una indignación generalizada que es totalmente comprensible. Salvo que creamos que Patricia Bullrich conduce a ese grupo de trabajadores, o sea, conduce al sector del movimiento obrero, y bueno, entonces estaríamos en otro escenario. Por supuesto que repudio y repudiamos la agresión a Bernie. Ahora, creo que Bernie tiene que entender que hay momentos, ¿no?, para el show, que hay momentos donde hay que frenar y que no siempre el show tiene que continuar. Vamos a hablar de todo esto con Sabina Federic. Yo creo que antes le dábamos de comer a la derecha con el discurso de derecha de Bernie, y a veces ahora le damos de comer a la derecha con las teorías conspiranoicas. Creo que tenemos que convocar a los que saben a discutir soluciones concretas, porque creo que la víctima era un laburante, creo que mataron a un compañero, se llamaba Daniel Barrientos, estaba cerca de jubilarse y ya no está más. Bueno, sí, creo que ese es el eje de la cuestión. Vamos a hablar con Sabrina Frederick, porque lo que pasó fue que mataron a una persona inocente. Ahora ella está por atendernos, así que vamos a avanzar y después nos volvemos a comunicar con ella para retomar estos análisis que hicimos Juan y yo. Bien, Agus, tenemos un escenario internacional complejo. Otro fallo se sumó hoy contra la Argentina. En este caso, ¿por qué? Bueno, como decías vos, la situación es compleja porque lo que está ocurriendo mina y lastima la soberanía argentina, ¿no? La semana pasada nos preguntábamos qué es lo que había ocurrido en Nueva York con el fallo contra la Argentina, porque justamente en Nueva York se estaba fallando contra el Estado Nacional. Uno supondría, lógicamente, que la jurisdicción tendría que ser la propia justicia argentina. Bueno, esto no ocurrió. La Corte Suprema, es un tema que viene de arrastre, la Corte Suprema de los Estados Unidos negó la jurisdicción argentina, en este caso ya hace 2 años, y por eso la jueza Loretta Preska, que para que todos los que no conocen quién es, porque es un personaje novedoso, es quien ha sucedido en el cargo al juez Griesa. El juez Griesa es quien tenía la causa de los fondos buitre. Bueno, la heredera de los buitres. La heredera de los fondos buitres, en este caso con un fondo buitre también, que es el fondo Burford. Esta jueza lo que hizo fue fallar contra la Argentina por las acciones
que correspondían al grupo Petersen. El grupo Petersen es el grupo de la familia Askenazi. El grupo Petersen vendió en su momento las el derecho de litigar contra el Estado Nacional y contra YPF. Lo vendió a Burford por muy poco dinero, por $15 millones, y la demanda a la que está reclamando el fondo Burford, que es un fondo buitre que se dedica específicamente al negocio de litigios complejos. Bueno, este fondo que compra por $15 millones está reclamando $19.800 millones contra la Argentina. Es muy difícil que le den ese monto. El Estado Nacional en su momento planteó que la adquisición de las acciones del grupo Petersen era nula. ¿Por qué? Porque el grupo Petersen compró las acciones de una parte del paquete accionario de YPF, lo compró sin poner un solo peso. Es decir, para que se entienda, no pagó nada. O sea, no pagó un peso. No pagó un peso y se comprometió a pagar lo que tenía que pagar por esas acciones, por ese pedazo del paquete accionario, con ganancias futuras. ¿Sí? Algo que es muy extraño. Excede la lógica empresarial. Exactamente, porque nadie vende acciones por nada. Claro. Bueno, estas acciones, lo que reclamaba lo que reclama Burford en lugar del grupo Petersen fue que cuando se expropió YPF en el año 2002, ¿se recuerdan? Por la situación en la que se encontraba YPF, que había Repsol, que era el accionista mayoritario de las acciones de YPF, había desinvertido. La Argentina ese año y el año anterior habían tenido un déficit energético alto, es decir, si bien la cuenta corriente argentina era superavitaria, había gastado el Estado Nacional, para dar un número, $9.800 millones en comprar gas. Era mucho dinero. Y el que menos invertía era YPF. En esos momentos... En aquel momento Repsol YPF. Repsol YPF. Claro. En aquel momento, además, ocurre una situación donde YPF, junto con Shell y con otras empresas petroleras, se cartelizan y le fijan un precio al combustible que utilizaban en los medios de transporte públicos, que se llevaba prácticamente todos los subsidios que le daba el Estado Nacional para abaratar los costos de viaje de la población, se los llevaban estas petroleras. Bueno, ahí fue donde Cristina Kirchner dijo basta en ese momento, y ahí se realiza la expropiación, recordarán, de YPF. ¿Pero qué se expropió? No se expropió el conjunto del paquete accionario ni de la totalidad de las acciones. Solamente se expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. El contrato original de YPF, cuando fue privatizada por el menemismo, decía que debía hacerse una oferta pública general. Esto es lo que no ocurrió, y esto es el argumento que usa este fondo Burford, que es un fondo buitre vinculado al negocio de los litigios, que además el litigio de YPF es su principal capital. Es decir, el activo más importante que tiene el fondo Burford es este juicio. Bueno, ahora está reclamando $19.800 millones. Le quedan a la Argentina la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos como las dos instancias donde puede recurrir, con poca, obviamente, expectativa. Claro, que fallará la Corte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero podemos suponerlo. El otro fallo contra Argentina fue el de los bonos, que se conoció hoy. Un juez londinense del Tribunal Superior británico falló contra la Argentina básicamente a favor de 4 fondos buitres que reclamaban el pago del cupón PBI. ¿Qué es el cupón PBI? Para que la gente lo entienda fácil. Cuando la Argentina reestructuró la deuda externa en la época en que Labaña era el ministro de Economía, recordarán, luego del default que se produjo en el 2002, bueno, la Argentina reestructuró su deuda. Se dieron bonos, una parte era bonos por ser, que eran por el crecimiento inflacionario, y los otros eran bonos atados al crecimiento económico de la Argentina, básicamente que se mide en el Producto Bruto Interno. En algunos años cobraron este cupón. La condición para cobrar el cupón de los acreedores era que el crecimiento del Producto Bruto fuera mayor al 3%, es decir, un poco lo que había ahí. Recordarán a Néstor que decía, bueno, les vamos a pagar en la medida en que Argentina crezca. Sí. Claro. ¿Sí? Bueno, si Argentina no crecía más del 3%, del 3,2%, no tenía que pagar ese cupón. En el año 2014,
se cambia la forma de la base de cálculo para ver si la Argentina había crecido o no. Obviamente en todos los países del mundo sus institutos de estadísticas modifican la estadística. En el medio tenemos que venía toda la campaña, la cantinela de tocan las cifras del INDEC, recordarán que se decía tocan las cifras del INDEC. Bueno, parte de esta campaña tenía que ver con esto. En el año 2012 se dejó de pagar el cupón PBI, en el año 2014 se modificó la base de cálculo, antes se volvía una base de cálculo que era de 1993, se empezó a tomar una base de cálculo del año 2004, y esto hizo que la Argentina no pagara durante varios periodos ese cupón PBI. Bueno, este juez londinense lo que está haciendo es darle la razón a esos fondos buitres para que la Argentina tenga que pagar la friolera de, en este caso, 1.460 millones de dólares. Mucha plata si se suma al otro monto, que en el máximo que reclaman son 19.800 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata. La consecuencia inmediata que tuvo esto en los mercados hoy fue que los bonos argentinos bajaron hasta 5%, los bonos que cotizan en bolsa argentina y en bolsas extranjeras con legislación extranjera. O sea, es un duro cachetazo. Yo creo que lo importante de esto que está ocurriendo, de estos dos fallos, es pensar qué es lo que nos están señalando. Están mandando un mensaje fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, pero como parte de los acreedores y de quienes están interesados en los recursos de la Argentina, de no solo van a seguir subyugados, sino que además les estoy dando un mensaje de lo que puede ocurrir con los recursos naturales y con los recursos nacionales a futuro. A la dirigencia argentina, al conjunto de la dirigencia argentina, les están diciendo, ojo con tener una política autónoma, una política soberana. Complejo. Muy complejo. Nos plantea... Además, teniendo bases militares acá, digo, ya hay un panorama complejo en cuanto... Bueno, ya sabemos cómo se maneja Estados Unidos en términos de expropiar. Pero en el caso de Estados Unidos, que tiene un interés especial en la cuestión petrolera, en la cuestión gasífera y en la cuestión de los recursos como el litio, nos están mandando un mensaje de quédense quietos, no hagan ejercicio de su soberanía. Me parece que es un tema para que la dirigencia argentina discuta profundamente y el conjunto de la sociedad reclame el ejercicio de la soberanía a nuestros dirigentes. Hay que estar atentos. Bueno, pasó el informe sobre los fallos del derecho internacional de Agustín Vanella. Veníamos hablando del tema que ocupa toda la agenda mediática estos días. Y estamos en comunicación con Sabina Frederick, titular de Cascos Blancos, ex ministra de Seguridad de la Nación. Buenas noches, Sabina. Juan Cruz Lapena te saluda. ¿Qué tal, Juan Cruz? Buenas noches, un gusto. Un gusto y gracias por atendernos. Bueno, por favor. Obviamente te llamamos porque hay un tema en agenda que es de tu expertise, ¿no es cierto? Tenés experiencia en este tema. En las últimas horas, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo textualmente que no sabe si les tiraron un muerto. Una reflexión, una visión tuya sobre el hecho en sí y sobre esa declaración. Mira, la verdad que lo que yo vengo planteando es que no hay que perder de vista las prioridades, ¿no? Y la prioridad aquí es claramente el hecho de que ha sido asesinado un colectivero y que es necesario esclarecer ese crimen. Es importante esclarecer y encontrar los responsables. Hasta ahora ha habido 3 homicidios similares. El primero ya atravesó un juicio y fueron liberados y exonerados los responsables. Y entonces me parece que eso es importante. Decir que les tiraron o que le tiraron me parece que cambia un poco el eje, ¿no? Aunque hubiera sido así, cosa que hay que demostrarlo antes de plantearlo, creo que es delicado, ¿no? Porque parece como que entonces ya el daño producido sobre esa persona que fue asesinada termina siendo en realidad secundario frente al daño principal, que es
el muerto que le tiró se le tiró al gobierno de la provincia o al ministro de Seguridad. No sé si está claro el planteo, ¿no? Me parece que es dar vuelta, perdón que estoy en un lugar abierto, es dar vuelta las prioridades, ¿no? Y la gravedad de los hechos. Aun cuando hubiera sido así, la clave acá es esclarecer el hecho, porque igual es un asesinato, hayan sido ladrones, hayan sido personas que tenían otro objetivo, que no sabemos si es así, que el ministro además tendría que explicar por qué su hipótesis es esa, ¿no? Hasta ahora solo dijo que el arma era calibre 40, cosa que tampoco es tan raro, aunque las balas son más caras, el arma era robada, sí, las balas son más caras, pero tampoco es que eso es un impedimento, ¿no? Para utilizarla. Y me parece que viene a cuenta de un hecho que no tiene la gravedad, insisto, prioritaria que tiene el asesinato del colectivero, que es el método que él aplicó para tratar de bajar la intensidad del conflicto de los compañeros de Daniel Barrientos el martes pasado. El lunes, perdón, pasado. Algunos de nosotros tenemos, nosotros y nosotras, tenemos la sensación de que frente a este tipo de hechos lamentables, que son tragedias evitables, la derecha saca rápidamente a relucir recetas fáciles, y es como que de este lado, del lado de los sectores populares, progresistas, nos cuesta un poco más dar respuestas concretas, dar una disputa en ese sentido. ¿Vos pensás que tenemos un déficit ahí en relación a eso, al planteo de políticas públicas integrales para el tema seguridad? Nosotros tenemos políticas integrales frente a la inseguridad en el frente de todos, y hay ejemplos concretos, desde las gestiones que se han hecho en el Ministerio de Seguridad de la Nación desde su creación, sacando obviamente la gestión de Bullrich, que fue un discurso, ¿no?, para la tribuna, a gestiones locales, que con el apoyo tanto de provincia como de nación, en la provincia de Buenos Aires, han sido buenas gestiones. Una gestión progresista en seguridad no quiere decir dejar que los ladrones circulen por la calle libremente, quiere decir detenerlos en caso de que haya un hecho de flagrancia, pero también quiere decir tener fuerzas de seguridad preparadas para ir hacia los escalones o los eslabones más altos de la cadena que sostiene los mercados ilícitos. Significa también priorizar qué es lo que uno persigue, si va a perseguir aquel que es imputado por tenencia simple de marihuana o cocaína, o sea, tenencia para consumo, o si se va a dedicar a investigar el que importa o trae o contrabandea o trafica droga en el más alto nivel, ¿no? O la saca del país, o blanquea dinero. Entonces, la gestión progresista tiene existencia práctica. Lo que nosotros no hemos podido hacer, o lo hemos hecho aleatoriamente, es posicionar esa posición, posicionar esa perspectiva. Y eso ha sido en parte porque el Ministerio de Seguridad de la provincia está ocupado por una persona que no es progresista. Entonces, cada vez que se plantea una discusión en torno a la seguridad, y en las diferentes posiciones ideológicas respecto de qué hacer con la seguridad y cómo, termina siendo una interna. Sabina, ¿cómo estás? Belén García te saluda. ¿Qué tal, Belén? Te quería consultar porque dijiste el tema es el método, ¿no? Y mi consulta es, ¿vos pensás que Bernie no tendría que haber ido ahí o que hubo una emboscada? ¿Qué opinión tenés respecto de esto? No, mira, la palabra emboscada y soldado forma parte de un ambiente operacional que no es en el que él estaba. Entonces ahí tenemos una primera distorsión de la realidad, ¿no?, que tiene el ministro. Ese lugar era la General Paz, había un corte abajo y arriba de la General Paz hecho por colectiveros, o sea, eso no tiene nada que ver con una emboscada ni nada que ver con la guerra, ¿no? Primer error. Él llega ahí por las consecuencias posteriores sin información. Claro.
sin información o teniendo digamos, yo no quiero creer que él con la información de lo que estaba ocurriendo ahí igual fue, ¿no? Que sería todavía más alocado. El ministro de Transporte estaba ya en negociaciones y diálogo con los manifestantes, y el mismo ministro de Transporte de la provincia, Onofrio, dice que cuando llegue a Berni se arma el lío, el conflicto y el malestar, y se escuchan los insultos y luego aparecen los golpes, repudiables, sin duda. Pero él no fue a esa situación con las herramientas para desescalar el conflicto. Fue de alguna manera desprovisto de los instrumentos para poder bajar la intensidad del conflicto, que finalmente la baja el gobernador, convocando a la UTA a su despacho, y al final se resuelve, ¿no?, el conflicto. Entonces, es un método que él suele aplicar con frecuencia, que consume mucho los medios, que es verosímil, que es el método de la emergencia, pero no es realmente el de encaminar los conflictos en su base, ¿no? Porque el problema, el conflicto que estaba ahí en la Ruta 3 y la General Paz, en realidad no es el conflicto, eso es una protesta, ¿no? Que resulta de años de promesas, de colocación de cámaras en las unidades de las líneas de colectivos del Gran Buenos Aires, que no se cumplió. Ese es el conflicto. El problema está en otro lado, no ahí, ¿no? Entonces, sí, Sabina, ¿qué tal? Perdón, disculpame. Juan Bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justamente sobre eso te quería consultar. ¿Cuáles crees que son las medidas concretas para darle una respuesta a este sector específico, sindical, pero bueno, son trabajadores, son personas que están al volante y cumpliendo un servicio público, manejando colectivos a la noche? ¿Cuál es la respuesta para que puedan trabajar de forma segura y que no sufran hechos de violencia, como bueno, el lamentable hecho que ahora todos lamentamos? Bueno, creo que uno es que había ya un acuerdo sobre cómo hacer para mejorar la seguridad de las unidades, que es son las cámaras y ese botón con el cual podían parar alarmas. Esa claramente es una acordada por ellos. Entiendo que sin duda la presencia de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, porque la provincia tiene una policía más grande en proporción que la que tiene la nación, son 550 cada 100.000 contra 250 nación cada 100.000. Esos controles son útiles porque detectan autos robados o motos robadas, entonces son importantes los controles que se hacen sobre las arterias en estos horarios en los que hay mayor probabilidad de que se produzcan hechos violentos, ¿no? Y luego lo que creo que es clave es sentarse a hablar con quienes son los principales afectados o víctimas, sean colectiveros, sean vecinos, sea lo que sea, para acordar con ellos cuáles son las medidas más convenientes. Ahora eso significa desarrollar una destreza o aplicar una destreza que no es la que ha caracterizado el método del ministro de Seguridad, ¿no?, de la provincia. Sabina, buenas noches. Agustín Vanela te saluda. Ayer el gobernador Kicillof hizo referencia a que pidieron refuerzos de fuerzas federales. Creo que habló concretamente de gendarmería, de personal de gendarmería, y que tanto en tu gestión como en la gestión de Aníbal Fernández pidieron que llevaran gendarmes a la provincia de Buenos Aires y todavía no tuvieron noticias. Fue palabras más, palabras menos lo que dijo Axel Kicillof. ¿Qué opinión tenés de esto? Eso no es así, él lo sabe. Él sabe que no es así, porque nosotros pasamos varias etapas. Acá hay un problema que es que la provincia en el origen de nuestra gestión no quería coordinar con los municipios, quería que nosotros coordináramos únicamente con ellos y ellos directamente con los municipios se opusieron. Nosotros sostuvimos eso por un tiempo, hasta que en agosto del 2020, junto con el gobernador, acordamos un refuerzo de hasta 4.000 efectivos. Estábamos en pandemia en ese momento,
con una cobertura mayor, o sea, una cobertura permanente, porque hasta entonces la cobertura era de algunos días, ¿no? La Fuerza Federal aparecía en algunos días en el Gran Buenos Aires, y a partir de ese momento lo que acordamos es que los 4.000 estuvieran permanentemente en el Gran Buenos Aires, en los 32 municipios. Y eso fue un acuerdo con el gobernador. Hubo una reunión en Puente 12 y acordamos eso. 6 meses después lanzó el presidente de la Nación el Plan Centinela 2. Pueden chequearlo, medios, en la página de Argentina Gobar. Y llevamos a 5.000 el total de efectivos. Ahora, sí, no son todos gendarmes, y no pueden ser todos gendarmes, porque los gendarmes son 35.000. Son 35.000 desde el año 2013, y hacen falta en la frontera, hacen falta en Rosario, hacen falta en muchos otros lugares. O sea, es un problema de administración de los recursos, que uno no puede partir por 4 un gendarme. Siempre es uno. Ahora, que tiene que descansar, además, ¿no? Cualquier observador que ve la dinámica de la tarea de seguridad entre la gestión de provincia y de nación durante todo lo que ha sido la vuelta al gobierno, en el caso de Alberto Fernández y en el caso de Kicillof, da la impresión de que hay una descoordinación grande, independientemente de esto que estás relatando vos. La pregunta que yo me hago es, ¿pensás que Pero perdón, sí, pero no es independiente lo que estoy relatando, porque si no, lo que te estoy relatando yo es como si no tuviera existencia. Yo te estoy relatando un desacuerdo que hay en cómo se hace esa coordinación. Sí. No, yo lo que me refiero es a las declaraciones, no es independientemente, o sea, a las declaraciones fundamentalmente la provincia tiene un criterio que no se condice con lo que los intendentes creen. Por eso hay cada tanto una nota en los diarios donde piden policía local, ¿sí? Y Nación tiene que responder a la demanda de la provincia, pero resulta que después, cuando la provincia dice no, nosotros solamente articulamos con Nación y que los intendentes nos vengan a pedir, los intendentes no quieren. Entonces, no es un problema, no es una descoordinación que se produce aleatoriamente, se produce porque hay diferencias en cuanto a cómo hacer esa coordinación. Claro, lo que pasa es que además lo que varía son las versiones públicas que dan quienes están a cargo de esas tareas. Eso es lo que también llama la atención. Siendo de la misma fuerza política, además. El negocio es hacer responsable al otro. Yo lo que estoy diciendo es que hay diferencias que no tenés hoy institucionalmente ninguna forma de sanearlas, porque no hay un Consejo de Seguridad Federal, del cual el ministro de la Seguridad de la provincia participó solo una vez o dos, de las miles de reuniones que se hicieron, que no tiene autoridad el coordinador, que es el ministra de Seguridad, sobre las provincias, porque son autónomas. Bien. Entonces, si no hay una disposición de los 3 estamentos, que son clave, no se puede trabajar sin los 3. Sí, comparto lo que decís. Lo que pasa es que durante toda la gestión lo que hemos visto es que eso, por diferentes razones, o quizás por esto que decís vos, por las diferencias políticas que hay. Hay diferencias políticas. No se ha podido llevar adelante la coordinación de los 3 estamentos. Te hago una última consulta. Y no es que no se haya realizado nunca ni en todo lugar, porque hubo momentos en los que eso se pudo avanzar y otros momentos en que estalló. Entonces también hay que pensar si esta bajada del ministro en una circunstancia como esta no tiene que ver con el escenario de un tironeo nuevamente entre el gobierno de la provincia y la Nación y los intendentes, que fue la discusión de la semana pasada, en donde el ministro de Seguridad de la Nación acordó con el jefe de gabinete de la provincia y los intendentes. Entonces, digo, para que todos se comprenda perfectamente la misma lectura, ¿no? del problema que tenemos. Te hago la última. ¿Pensás que esta situación va a mellar las posibilidades electorales desde el Frente de Todos? Yo creo que sí. Primero porque el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad es un posicionamiento que se parece más al de Bullrich que a otra cosa, ¿no? Y esa situación que nos hirió a todos de que el ministro quedara como quedó, porque a todos nos dolió verlo así, más allá de las diferencias,
termina dándole, digamos, termina legitimando el original. Entonces, claramente nos debilita. Y sobre todo nos debilita cuando no hay ninguna reflexión y autocrítica de todas las partes, no digo solamente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Todos seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, y la verdad que lo que pasó fue gravísimo. Gravísimo institucionalmente, ¿no? Me refiero. Institucionalmente fue muy grave lo que pasó. Sabina, muchísimas gracias por atendernos. Espero que algún día puedas venir al piso para profundizar estos temas. Siempre interesante escucharte. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pasó Sabina Frederick, titular de Cascos Blancos, ex ministra de Seguridad de la Nación, con muchos títulos, con muchas definiciones importantes. Son las 20:46, 21 grados. Vamos a una tanda breve con Dientes de Cordero y ya volvemos para el cierre de Hay Alargue. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Artes. Identidades. Exponentes. Agenda. Hay cultura. Hay alargue.
con Ay Alargue, a full, qué corta que nos queda la hora, ¿no? Vamos a tener que charlar un poco sobre esto. Obviamente el informe de Malvinas no lo vamos a sacar ahora al aire, pero vamos a hacer un podcast, vamos a subirlo próximamente a las redes para que puedan escucharlo porque es imperdible. Y está con nosotras y nosotros una poeta. Alguien la definió como, hace minutos, la definió como la última princesa del peronismo. Nos encantó ahí la definición de compañero Vanela. Bienvenida, Cone, gusto tenerte. Muchas gracias. A mí me encantó también, sobre todo de dónde viene. Si me dice princesa otra persona, capaz que digo, no, horror. Pero viniendo acá en este ámbito de tanto cariño, me parece que está lindo y voy a asumir el mando de mi princesazgo. ¿Cómo se diría, chicos? Principada. Bueno, hoy vamos a hablar de cultura y peronismo y creo que todo el programa que hicieron hoy y que llevaron tiene mucho que ver con la cultura del peronismo, ¿no? En principio habría que ver qué es cultura, vamos a ampliar ese concepto en otros momentos, pero si bien la cultura tiene que ver con algo de los usos, costumbres, conocimiento e intercambios de las diferentes culturas, de las diferentes personas que forman parte de un lugar, de un territorio, de una ideología. Y esto forma parte profundamente del peronismo, porque el peronismo es contradicción desde su nacimiento. El peronismo nunca fue una fuerza homogénea con una idea unívoca, sin debates. De hecho, hemos pasado épocas terribles, ¿no? Donde dentro de lo llamado peronismo había prácticas e ideas antagónicas y con mucho contraste entre sí. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la cultura y el peronismo, y acá voy a pegar un volantazo, pero que en realidad es como ir hacia el fondo de la cuestión. Te veo sonreír y tiemblo igual. Gracias. Te veo sonreír y tiemblo, es algo que me podría decir un hombre y yo me enamoraría. Quiero que lo sepas. También, pero quiero llevarlo a la masculinidad y lo afectivo y a los erotismos, ¿no? Porque el peronismo también es discurrir y transcurrir y atravesar los erotismos de la vida de una manera diferente. No es lo mismo una persona que se queda después de este debate amargada, discutiendo, con una carga de violencia, que una persona que decide formar parte de un movimiento que dice, che, cambiemos esto, desde lo que podamos cambiemos esto. Y están las cosas mal, pero bueno, abracémonos, apoyémonos, démonos fuerza. No sé, después de acá vamos a tomar algo, vamos a ver cómo relajamos, vamos a abrazar a la gente que queremos. Dije abrazar un montón de veces porque cuando llegué me recibieron con mucho abrazo así tipo Teletubby y me gustó, me quedé como el abrazo del tango. Y la cultura del peronismo también tiene que ver con esto, con no quedarse solamente en la queja, con dar un paso más, con desafiar, con cuestionar. Pensaba lo cruel que es una fuerza que está abroquelada en lo que es la destrucción, como es lo que llamamos derecha, que es impenetrable, ¿no? Ellos son incuestionables, pase lo que pase, se descubra lo que se descubra, ellos espían, ellos matan, ellos arman campañas mediáticas destructivas, ellos tienen el Poder Judicial agarrado de las manos, pero arman ahí, ¿no? Como una cosa infranqueable, donde además, recién veían los titulares, hasta se dan el lujo, cosa que me tienen harta, #harta, con que utilicen nosología psiquiátrica o psicológica para hablar de las personas que tienen responsabilidades políticas en este país. Es una falta de respeto a la salud mental, a las personas que padecen salud mental, a las personas que están sufriendo. Utilizar las nosologías de la salud mental para insultar a las personas en general y para agredir y demostrar cosas incoherentes en relación a los funcionarios o a las personas de carrera política es una aberración. Que ya la tenemos medio naturalizada, ¿no? Es una aberración. Primero que es una brutalidad conceptual, porque no se puede hacer un diagnóstico desde ningún lugar que no sea en la intimidad con la persona que uno trabaja. Teléfono para Nelson Castro, ¿no? Segundo, que es de una violencia descomunal, pero de una violencia que atraviesa todos los sectores. La persona que lo padece, la persona de la familia que lo padece, y que se asocie algún padecimiento físico y mental a habilitarse como un insulto, es aberrante. La verdad que es de terror. Deberían realmente
también en esto recapacitar. Pero digo, yo te pregunto, Connie, un poco tomando lo que decís, ¿no viene pasando en el último tiempo que la derecha, digo, a partir de estos insultos, de este trabajo, de este dispositivo permanente de generación de tristeza, sí, en realidad nos viene afectando? Yo en realidad no viene pasando gente que es últimamente, viene pasando desde que el mundo es mundo y desde que el peronismo es peronismo, y si hay algo que yo lo relaciono mucho con los 11 principios de la propaganda nazi, que los pueden leer, que tiene que ver con la manipulación de la información en favor de una tendencia, y estas personas son muy hábiles para generar, focalizar y acrecentar una inconformidad que es de la vida misma y de las circunstancias en especial, y utilizar eso a su favor y en contra de la misma persona, ¿no? Si yo estoy eligiendo desde la ira, desde el dolor, desde la impotencia, no elijo igual que si estoy eligiendo desde la esperanza, desde la posibilidad, desde... También es cierto que muchas veces nos pasamos hablando de lo mal que hace el enemigo y nos quedamos con la sábana corta en relación a qué deberían hacer los dirigentes, qué deberíamos hacer nosotros, si está bueno cuestionar a nuestros dirigentes, si está bueno apoyarlos ciegamente, si es hipócrita de nuestra parte. Siempre decimos discutamos para adentro y defendamos para afuera, y estas cuestiones rompen, ¿no? No hay una adentro y una afuera. Y a pesar y aún, y con todo esto que nos sucede y que nos atraviesa, digo, el bombardeo del 55 no se hizo porque había un apoyo, ¿no?, de todo el poder y de toda la sociedad a un gobierno que estaba recuperando o instalando los derechos. Cuando Perón volvió a la Argentina tenía no sé cuántas causas generadas, y en las diferentes épocas, todos los funcionarios. Hay muchísimas personas que pusieron en juego su vida y que fueron asesinadas, ¿no? El fusilamiento de José León Suárez por ser peronistas. Iba a hablar de cultura y peronismo, y todos los artistas, por ejemplo, en el ámbito de lo específicamente cultural artístico, que formaron parte de alguna gestión del peronismo, después fueron perseguidos, encarcelados, exiliados, exiliadas. Por eso es que también la cultura es un lugar de resistencia política. Lo que decimos, cómo lo decimos, lo que elegimos para compartir, los espacios que compartimos, que uno diga, che, voy a ir a un lugar compañero a tomarme un café, no voy a ir donde está TN. Parece una pavada, pero no es una pavada, porque tiene que ver con nuestro derecho a que nuestra sensibilidad sea preservada, y tiene que ver con nuestro derecho a la sensibilidad, con nuestro derecho a que podamos manifestar cariño a pesar de lo que nos esté pasando, darnos la posibilidad, respirar, porque si no, también nos ahogan las responsabilidades de lo que el otro no hace, o de lo que el otro nos gustaría que hiciera, ¿no? Y creo que esto, que a veces recortamos las frases, ¿no?, que Cristina dijo que cada uno tome el bastón de mariscal, y yo siempre esto lo contrasto con algo que dice Perón, que habla del mariscal de Sajonia, dice, el mariscal de Sajonia hizo todas las campañas acompañados por la misma mula, a pesar de eso la mula no aprendió nada de conducción. Terrible. Entonces, bueno, nos deprimimos. Pero saquemos. Mucha mula con bastón, no digo, cada quien. Pero digo, tenemos oportunidades de sacar el bastón y andar caminos que nos permitan sostenernos de otra manera. Y tenemos la oportunidad, y mientras estemos vivos, parece muy cursi, pero mientras estemos vivos hay potencia y hay posibilidad, y no tenemos que dejar que nos gane esta cuestión de que las modificaciones son imposibles, porque de hecho si no, Néstor no hubiera formado parte de la historia, ¿no?, y no hubiera existido el peronismo. Descreamos hasta de lo que no creemos. La batalla es cultural. La batalla es cultural. Bueno, pasó Connie Banus, la verdad un gusto tenerte, Connie, espero que vengas más seguido. Un programa intenso, siempre desbordante. Yo estoy chocha, muy lindo programa. Sí, muy contento. Quiero una hora más de programa, lo digo al aire. Queremos agradecerle, ya que está Connie acá presente, a la capitana, que bueno, nos han recibido muy bien el otro día y bueno, siempre nos apoyan. Y se come muy rico, se bebe muy rico. Muy bien, la verdad que es un lugar, hablando de lugares compañeros, un lugar muy compañero que
Realmente siempre nos recibe muy bien. Y agradecerle al estudio Coraína Dolenta, Emiliano, Juan. Siempre están ahí también para resolver problemas laborales, previsionales, los mejores. Estudio Coraína Dolenta, ubíquenlos ahí en la página, en las redes. Nos estamos yendo. Un programa que dejó muchos títulos. No sé si alguien quiere agregar algo, Belu. No. Ay, felices Pascuas. Ay, esa frase. La patria está en orden. La casa no está en orden, pero bueno, felices Pascuas para todos. Hagamos la vamos revolución. Con uno que fuimos a ver algunos de nosotros el fin de semana y que nos emocionó mucho. Otros no tanto, pero a algunos nos emocionó mucho. Nos vamos con Tumbas de la Gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será.